Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy voy a darle un nuevo uso a este envase de plástico y ayudándome de cartón voy a hacer una cesta con tapa para guardar los huevos. ¿Me acompañáis para ver lo fácil que es hacerla? ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacerle va a ser retirarle la parte de arriba del envase. Podéis hacerlo con un cúter o con una tijera. En cartón vamos a marcar la forma de nuestro envase y vamos a cortar dos piezas. Ya os habréis imaginado que estas piezas son para formar la tapa y van a tener que ser exactas a la medida de nuestro envase. También podemos darle un centímetro más de vuelo, eso ya a gusto de cada uno. Yo la voy a hacer exacta. Y para que la tapa no se me deslice, necesitamos cortar otra pieza de medio centímetro más pequeña en la circunferencia. Vamos a pegar estas tres piezas así juntas y así este tercer círculo que hemos cortado, cuando cerremos, se encajará en el interior de mi envase y así no se desplazará la tapa. Lo voy a pegar con cola blanca, colocándole peso encima y esperaré a que se seque. Siguiente paso, vamos a cubrir los bordes del cartón. Para ello yo voy a utilizar masilla, tapajuntas, resanador. Es el producto que se utiliza para lucir paredes y tapar grietas. Si no tenéis masilla, pues lo que también podéis hacer para cubrir el borde y reforzarlo es hacerle cartapesta. Pero bueno, si me seguís sabéis que a mí me gusta más esta manera de hacerlo porque el acabado queda muchísimo mejor. Ayudándome de una espátula voy a ir cubriendo todo el borde. Dejaré secar, pasaré una lija y volveré a cubrir si es necesario. Seca la primera capa y lijada, como os decía antes, si es necesario aplicaremos una segunda capa. Y fijaros que aquí se me ha quedado cuarteado, aquí hay algunos agujeritos, así que vamos a por la segunda capa. Dejamos secar, lijamos y lo tendremos listo. Cuando ya tenemos la segunda capa lista, truquito para que esta pasta nos quede más uniforme y no se nos agriete. Cogemos el dedo, nos lo humedecemos en agua, no hay que pasarse y vamos frotando por la superficie. Y ahora sí ya lo dejamos secar. Una vez ya se nos ha secado esta segunda capa, con una lija de grano fino vamos a pulir los bordes. Para preparar la superficie yo voy a aplicarle una capa de pintura acrílica blanca. También podéis utilizar gesso. Con esto conseguimos un fondo claro para poder seguir trabajando. Siempre que utilizamos cartón en nuestras manualidades os lo digo en todos los vídeos, pero por si eres nuevo por aquí y no me has visto nunca, cuando trabajamos con cartón hay que dejar secar muy bien. Cualquier cosa que le apliquemos, bien sea pintura, pegamento, cualquier pasta, antes de seguir aplicándole más capas. Así evitaremos que nuestro cartón se nos deforme. Y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito, pues ¿a qué esperas? Es muy fácil, te invito a que lo hagas aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y activa la campanita y así no te perderás ninguna de las ideas que os voy compartiendo. Pues vamos a decorar la tapa con la técnica del decoupage. Voy a utilizar esta servilleta que me la enviaron desde Dipinto Di Blue y os la mostré en las novedades de abril, creo que fue en abril, y
Fue una de las servilletas que en comentarios me dijisteis que os gustó mucho y que hiciese algo con ella. Pues bueno, pues aquí está. Voy a forrar la tapa con estas gallinitas y pollitos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser recortar la parte de la servilleta que voy a utilizar. Voy a necesitar solamente uno de los 4 motivos que lleva. Y con un pincel humedecido en agua vamos a ir rasgando los bordes. Así crearemos una pelusita y hará que se integre mucho mejor en nuestra superficie. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la web Dipinto di Blu. Vamos a retirar 2 de las capas que lleva la servilleta y quedarnos con la del diseño. Colocamos la servilleta en el lugar donde queremos pegarla. Y como este es un trozo bastante grande, voy a ir por partes, sin moverla. Levantamos y con medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua vamos a aplicar una capa finita y bien extendida. Nos ayudamos de un plástico colocándolo encima y con las servilletas que le hemos retirado o con un trapito vamos a frotar del centro hacia afuera para eliminar arrugas. Y seguimos pegando. Con una lima de uñas vamos a eliminar el sobrante. Y terminamos de pegar nuestra servilleta. Con el mismo medium para decoupage aplicaremos una capita por encima del centro hacia afuera y dejaremos secar. Para integrar nuestra servilleta nos vamos a fijar en el color de fondo y en mi caso es un amarillo clarito, está como aguadito. He cogido amarillo limón y blanco, los he mezclado poniendo más cantidad de blanco que de amarillo. Y ahora vamos a ir con un pincel y una esponjita. Vamos a ir aplicando de este color. Y podemos combinarlo también añadiendo un poquito de blanco. Y con una esponja los vamos a ir integrando. Nos vamos metiendo por dentro de la servilleta para disimular los bordes. Y lo mismo vamos a ir haciendo por el borde de la tapa y por la parte de atrás. Sigo decorando. Esta vez voy a utilizar una plantilla, un stencil y a pincel seco voy a ir marcando el diseño de mi plantilla, que es una malla de gallinero, utilizando la pintura acrílica en marrón chocolate.
Sigo con el marrón chocolate y con una esponja voy a envejecer los bordes. Para hacer el envejecido vamos a hacerlo con muy poquita pintura. Es preferible quedarnos cortos y volver a aplicar pintura a pasarnos. Yo he cargado una sola vez y con esa poquita pintura voy a hacer toda la tapa. Y vamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora, con un barniz, en mi caso, en acabado mate. Una vez seco el barniz, ya solo me queda colocarle un tirador. Yo estoy utilizando este que es de madera y simplemente lo he barnizado, lo he dejado en su color natural. Y se lo voy a pegar aquí en el centro. Retomamos nuestro envase plástico y no le voy a hacer nada. Los huevos sabemos que cuando se pudren huelen fatal, así que yo quiero que mi envase pueda limpiarlos sin ningún problema. Y la decoración se la doy con la tapa. Eso sí, le voy a poner un lacito, pero que ni tan siquiera se lo voy a pegar. Simplemente voy a anudar alrededor y cuando quiera limpiar mi envase, pues simplemente deshago el lazo, lo limpio y lo vuelvo a colocar. Sencilla y práctica. Ya veis que con pocos materiales podemos lucir una bonita cesta en nuestra cocina. Si os ha gustado la idea, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo, y así me estaréis ayudando a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.